todo lo que creó, lo creó para alabanza de su nombre. Usted y yo fuimos creados para alabanza de su nombre. Amén. Listo. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. ¡Vámonos! Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. ¡Fuerte! Escondido y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Una vez más. Más fuerte. Eres bueno y para siempre es su misericordia. Te alabamos, Señor. Estamos listos esta mañana para que Dios nos bendiga, para que su gloria corra esta mañana. El doctor Lauri con nosotros, un aplauso de bienvenida. El apóstol Pablo dio dos mandamientos. He said, be not drunk with wine. El apóstol dijo, no os embriaguéis con vino. That was a commandment. Eso fue un mandamiento. But then the second commandment was, Pero el segundo mandamiento fue, be filled with the Spirit. sed llenos del Espíritu. He commanded the believers at the church at Ephesus to be filled with the Spirit. Él ordenó a los creyentes de la iglesia en Éfeso que fueran llenos del Espíritu. I want you to respond to what I say now. Yo quiero que ustedes respondan a lo que voy a decir en este The momento. Holy Spirit is not a denomination. El Espíritu Santo no es una denominación. If you believe that, say amen. Si ustedes creen eso, digan amén.
The Holy Spirit is not a church. El Espíritu Santo no es una iglesia. If you believe that, say amen. Si ustedes creen eso, digan amén. The Holy Spirit El Espíritu Santo is a transforming personality. es una personalidad transformadora. The Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. He is God, the Holy Spirit. Él es Dios, el Espíritu Santo. Hallelujah! Aleluya. We are to understand that the Holy Spirit is a person. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona. He is divinity. Él es la divinidad. He is sovereign. Él es soberano. And He fills us. Y Él nos llena a He nosotros. baptizes Y nos us. bautiza a He nosotros. possesses Él us. nos posee a And nosotros. enables us Y nos capacita to do the work of God in a spiritual way. para que hagamos la obra de Dios de una manera espiritual. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo we are shells with very little substance. somos conchas con muy poca sustancia. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo we are cannons with no ammunition. somos como cañones sin ninguna munición. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo we are engines with no fuel. somos como motores sin combustible. But the shakers and the movers are Christians that have been to the upper room and baptized in the Holy Ghost. Pero aquellos que mueven el mundo son cristianos que han visitado el aposento alto para ser llenos del Espíritu Santo. Hallelujah. ¡Aleluya! Woo! Hallelujah. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! I want to see the hands of everybody in this stadium who has been baptized in the Holy Ghost. Yo quiero ver las manos de aquellos que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo. Stand on your feet, everybody that's filled with the Holy Ghost. Pónganse de pie todos los que han sido ya bautizados con el Espíritu Santo. Stand up quickly. Pónganse de pie rápidamente. Everybody that's been baptized in the Holy Ghost. Todos los que han sido ya bautizados con el Espíritu. Just wave your hand Y muevan, batan sus manos and shout hallelujah. y griten aleluya. Now I want you to sit down, Ahora yo quiero que se sienten and I want everybody here who has not been baptized in the Holy Spirit y voy a pedir a todos aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, and who wants to be filled with the Spirit. pero que quieren ser llenos del Espíritu. I want you to stand on your feet. Yo quiero que ustedes ahora se pongan de pie. Everybody that wants to be filled with the Holy Ghost, Todos los que quieren ser llenos del Espíritu Santo, stand up in Jesus' name. pónganse de pie en el nombre de Jesús. Everybody that wants to be filled with the Holy Spirit, raise your hand and wave it in the air. Todos los que desean ser bautizados, levanten sus manos y bátanlas en el aire. Just wave your hand in the air, everybody that Todos. wants to be filled with the Holy Spirit. Todos los que quieren ser llenos del Espíritu, puede batir sus manos. I want you to repeat after me these words. Yo quiero que repita conmigo estas palabras. Come, Holy Spirit, Ven, Espíritu Santo, and baptize me. y bautízame. I offer myself as a vessel to God. Yo me ofrezco como un vaso para Dios. Fill me, Lléname, baptize me bautízame with the blessed Holy Spirit. con el bendito Espíritu Santo. I receive you, Holy Spirit. Te recibo, Espíritu Santo. This is my day. Este es mi día. This is my moment. Este es mi momento. This is the day
Este es el día. The Holy Spirit El Espíritu Santo is coming into my life. está llegando a mi vida. I turn my life over to you, Holy Te Spirit. entrego mi vida, Espíritu Santo. Fill me now Lléname ahora in the name of en Jesus. el nombre de Cristo. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Es el sonido de un viento recio que sopla. It's the sound of a mighty outpouring of rain upon God's people. Es el sonido de un derramamiento, una lluvia que se derrama The sobre el river pueblo de of Dios. God's blessing is flowing. El río de la bendición de Dios está The river fluyendo. is flowing. El río está The fluyendo. river is flowing. El río está fluyendo. Let it flow into your spirit. Deje que fluya en su espíritu. When it flows into your spirit, Porque cuando fluye en su espíritu, out of your bellies will flow rivers of living water. de su interior correrán ríos de agua viva. Hay poder, poder, igual poder en la sangre que vertió. Eres necesario de todo. Dígaselo en esta mañana. Tan solo hay ¿En quién, hermano? en ti, Jesús, es vivir y gozar santidad. Dígaselo. Tan solo hay poder en Jesús. Levante su voz y dígale. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Todo. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. Tu nombre, Señor. Puedes darle un grito de júbilo al Rey. Señor. Oh, aleluya. Santo tu nombre, Jesús. Señor. Cristo vive. Santo. Señor. Que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi gozo, vamos. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Señor. Es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza. Por eso yo me gozaré en él. Señor. Y él podrá su rima en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré sobre él. ¡Aleluya! Santo tu nombre, Jesús. Eso que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi díselo. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Señor, es la fuerza del gozo. Vamos. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi. El gozo, vamos. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza
presentarles en esta hermosa tarde al director de misiones del Cono Sur, de Suramérica, el doctor Roland Vaughn. Que un aplauso, allá está el hermano Roland. Tenemos con nosotros también al hermano Terrell Brinson. Voy a pedir al hermano Ken Anderson con su distinguida esposa. Ahí están nuestros hermanos Anderson. Mire, Dios los bendiga, hermanos. El hermano Martín Castillo, supervisor de Costa Rica. Confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Confesamos que Jesucristo Confesamos que Jesucristo tiene todo poder. tiene todo poder. Confesamos que Jesucristo Confesamos que Jesucristo nos ha perdonado. nos ha perdonado. Hoy nos declaramos en victoria Hoy nos declaramos en victoria y declaramos a nuestro Dios todopoderoso, a nuestro Dios todopoderoso, a nuestras familias, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras comunidades, a nuestra iglesia de Dios, a nuestra iglesia de Dios, a nuestra Guatemala a nuestra Guatemala y a todas las naciones, y a todas las naciones, que somos una iglesia victoriosa, que somos una iglesia victoriosa, que restauraremos nuestra vida devocional, nuestra vida devocional, restauraremos el devocional familiar, el devocional familiar, realizaremos cultos con vida y con unción, cultos con vida y con unción, viviremos una vida llena del Espíritu Santo, vida llena del Espíritu Santo, buscaremos y ministraremos el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ejerceremos correctamente los dones del Espíritu, ejerceremos autoridad sobre el diablo y sus demonios, ejerceremos autoridad sobre la carne, el pecado y el mundo. Tenemos el respaldo de Dios por su Hijo Jesucristo. Trabajaremos con una gran visión. Ganaremos a Guatemala para Cristo. Seremos una fuerza misionera. Ya no seremos cristianos localistas. Tenemos el respaldo de Dios por su Hijo Jesucristo. Recibimos al reverendo Víctor Pagán, quien trae la palabra del Señor para este pueblo en su 78 aniversario de la Iglesia de Dios en Guatemala, haciendo historia del 13 de abril de 1932. Hermano Pagán, entréguenos la palabra. Gloria a Dios. Permanezcan de pie, por favor, mientras leemos la Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, este es un pasaje que se ha repetido en varias ocasiones en este evento, en esta actividad. Yo quiero leer del primer capítulo del libro de los Hechos, el verso 12 y la primera línea del verso 13. Hechos 1:12. Y la primera parte del verso 13, la palabra de Dios dice así:
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. Y entrados subieron al aposento alto. Cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, cuando predicamos como se ha predicado aquí en estos días, anoche, esta mañana, es imposible hablar de Pentecostés y del poder y del derramamiento del Espíritu Santo sin hacer referencia al aposento alto. Fue allí, en ese lugar, donde un día de Pentecostés, hace casi 2000 años, ocurrió ese gran derramamiento del Espíritu Santo. Nunca antes en la historia había sucedido algo similar a eso. Y ahí está el registro bíblico, el récord sagrado. Y cada vez que leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y se escucha la enseñanza, y se escucha la predicación, y sabemos lo que allí sucedió, y recreamos en nuestra mente la descripción de ese evento. Yo no sé de ustedes, pero a mí me da un deseo como de salir corriendo hacia el aposento alto. Me da deseo de volver al aposento alto, de estar juntos otra vez, de estar reunidos en un lugar, de sentir que de repente el viento recio vuelve a soplar sobre la iglesia. Antes de visitar el aposento alto, hay otros lugares que nosotros debemos visitar con Jesús. Hay otros lugares que nosotros debemos conocer. La experiencia cristiana al estilo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es en cierta medida un peregrinaje, es un caminar, es ir hacia un lugar mejor. Y en ese peregrinaje, también al estilo del antiguo pueblo de Israel, hay lugares específicos de importancia, de mensaje, de trascendencia, donde nosotros debemos detenernos. Por ejemplo, y yo voy a mencionar 3 o 4, yo creo que es importante que antes de llegar al aposento alto, nosotros hagamos una parada en el pesebre. En la experiencia cristiana, el pesebre es un lugar importante. Nos gusta lo emocionante y lo espectacular y lo milagroso del aposento alto, pero es en el pesebre donde podemos ver manifestado en carne el amor que Dios tiene por la humanidad. Es en ese humilde pesebre donde el Dios Todopoderoso ha enviado a su único Hijo. Allí, en un ambiente humilde, sencillo,
porque no había lugar para él en el mesón. Olvídese del mesón. Vámonos nosotros también al pesebre para contemplar allí al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Me gusta como lo pone el apóstol San Pablo cuando dice: sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pero los sabios, los magos vinieron desde Oriente, y los pastores abandonaron sus ovejas y su rebaño, porque cuando el Dios se hace carne y habita entre nosotros, hay que salvar las distancias, hay que ignorar las responsabilidades, hay que poner a un lado los quehaceres para ir al lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Allí fue adorado. Allí se cumplió la profecía. Un niño nos es dado. Un niño, un hijo nos es nacido. Ahí está el cumplimiento de la palabra. Con ese niño, en ese pesebre, vemos, no solamente escuchamos, pero vemos el amor de Dios. Pero yo les invito a que por un momento vayamos con él a otro lugar que es necesario visitar antes de llegar al aposento alto. Es un lugar que le llamamos a lo que allí ocurrió, la experiencia de la transfiguración. La Biblia dice en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo que el Señor tomó a 3 de sus discípulos y los llevó con él a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. No sabemos exactamente cómo lo hizo. Lo que sí sabemos, porque lo registra el evangelista, es que su rostro brilló como el sol. Lo que sabemos es que sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Lo que sabemos es que allí se manifestó la gloria de Dios. Lo que sabemos es que allí se escuchó la voz del Padre hablando en aquel lugar. Lo que sabemos es que allí apareció Elías y apareció Moisés y Dios habló. Y las palabras de Dios el Padre fueron estas: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él es el Hijo amado. Él es el Hijo de Dios. Es cierto, allí estaba Elías. Y Elías fue un gran profeta, símbolo del ministerio profético en el Antiguo Testamento. Un hombre de poder, de unción, de milagros. Y es cierto que allí estaba Moisés, el gran caudillo que guió el pueblo a través del desierto. Pero más que Elías, pero más que Moisés,
allí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y Jesucristo es más que Elías, y es más que Moisés, y es más que los profetas, y es más que la ley, y es más que los sacerdotes, y es más que los ángeles. Él es el único Hijo de Dios, digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Mientras estamos ahí con Él en el monte de la transfiguración, escuchemos que el Padre da instrucciones diciendo que es al Hijo a quien debemos de escuchar. Yo creo que la experiencia de visitar el monte de la transfiguración es necesaria, porque, hermanos, la mayor parte de nosotros, cuando viene a Cristo, cuando se convierte ya adulto, no viene del vacío, viene de un trasfondo religioso, viene de una herencia religiosa de sus padres o de sus abuelos, viene de una doctrina que aprendió, viene de una religión que hasta quizás le impusieron. Pero al llegar a Cristo es necesario reconocer la unicidad, la exclusividad, la demanda de Jesucristo por la voluntad del Padre de que todas las demás cosas, creencias, religiones, experiencias, tienen que ser puestas a un lado, porque de aquí en adelante es a Cristo a quien servimos, es a Cristo a quien adoramos, es a Cristo a quien entregamos nuestra vida, es a Cristo para quien vivimos. Antes de llegar al aposento alto, es necesario, hermanos, es imprescindible, no se le puede dar vuelta. Tenemos que llegar al Calvario. Tenemos, antes de salir corriendo hacia el aposento alto, el camino hacia el aposento alto es a través del Calvario. Hay que ir allí, porque es allí, en el Calvario, donde la bendita y gloriosa sangre del Cordero de Dios se derrama. Y cuando se derrame, es necesario que esa sangre nos toque, porque solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Al aposento alto no se puede llegar en pecado. Al aposento alto no se puede llegar si no has sido lavado, limpiado, borrados tus pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es necesario ir al Calvario en nuestra carrera hacia el aposento alto en nuestros días, en busca de los dones, en busca del carisma, en busca de lo sobrenatural. Alguna gente ha querido ir por un atrecho, por una vereda, pero no se puede. Jesucristo ha dicho y reafirma aquí en esta tarde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerda que después del Calvario
Cristo fue puesto en una tumba. Yo sé que estás deseoso de llegar al aposento alto, pero pasa por la tumba primero. Porque allí en la tumba, el mensaje de la tumba es que está vacía la tumba. Gloria a Dios por la tumba vacía. No está aquí, dijeron los ángeles. No está aquí. Ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es necesario ir a la tumba para verla vacía, para ver que no está, ha resucitado tal como lo anunció, tal como lo dijo. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando de su cuerpo. Y si usted ha venido peregrinando conmigo, hermano, y ha ido al pesebre y ha visto el Verbo encarnado, y ha ido al monte de la transfiguración y ha visto a Jesucristo brillando y haciéndose Señor de todas las cosas y poniendo a un lado todas las demás creencias. Y si usted ha llegado al Calvario para ser lavado con la sangre del Cordero, y si usted ha entrado a la tumba para darse cuenta que está vacía, yo le invito en este momento, le abro las puertas. Bienvenido al aposento alto, bienvenido al aposento alto, bienvenido al aposento alto. Y prepárese. La experiencia en el pesebre es una de contemplación y de adoración. La experiencia en el monte de la transfiguración es una de asombro y de decisión. La experiencia en el Calvario es una sobrenatural de perdón y restauración. La experiencia en la tumba es la experiencia de una esperanza, de un Cristo que vive. La experiencia en el aposento alto es la experiencia de un viento recio que sopla. Es la experiencia de unas lenguas de fuego que se aparecen sobre los creyentes. La experiencia del aposento alto es la unción de un Espíritu Santo que hace que la gente comience a hablar en otros idiomas. De un grano de arena se ha formado un templo, que es usted y yo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Aliento en mí, Jehová es mi pastor. La nueva y gloriosa etapa en la historia de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala ha comenzado